Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Mario, a Duque y a Panasonic por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, que en definitiva, bueno, esta es una oportunidad para compartir una parte importante de mi vida personal también, no solamente profesional, y bueno, para ello lo que he hecho un poco es preparar una presentación en la que no solamente os voy a contar lo que hago, sino que también voy a intentar contaros un poco de dónde viene el origen de los documentales o de las historias que me toca dirigir, realizar y en ocasiones producir. Y, y bueno, para que de alguna manera esta presentación pues tenga un sentido que vaya más allá del mero ejercicio profesional de hacer un documental. No os voy a dar muchas explicaciones, si las queréis, si me queréis preguntar a nivel técnico, sino más bien explicaros un poco lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, os pongo este resumen un poco de algunos de los trabajos que llevo a cabo en los últimos años. Bueno, hay mucha gente que me dice, joder, tú eres documentalista, eres filmmaker, eres fotógrafo, eres cámara, director de fotografía. Bueno, básicamente lo que hago es emplear el lenguaje audiovisual para contar historias. Yo generalmente me defino a mí mismo como un contador de historias y por eso os traigo un poco el origen de mi historia y de esta tacita que todavía la tengo en mi escritorio y que me transporta pues, a cuando era un niño y tomaba mis primeros desayunos en casa y me fijaba en ese arca de Noé, ¿no? Que un poco me transportaba, yo creo que ya de una forma muy instintiva, a una pregunta que me iba a realizar posteriormente durante toda mi vida, que es ¿cuál es la relación o las claves de la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, tanto sea animales salvajes, la naturaleza en general o algún ecosistema? Os había puesto esta fotografía que, como veis, el tiempo me ha tratado un poco mal, y salgo con mi primer carrete de fotografía de AGFA, que la encontré hace poco en casa, la fotografía. Y a partir de ahí, mientras que todos mis amigos estaban viendo películas de Disney y, bueno, Bambi, Mickey Mouse y tal, yo veía, pues, Bailando con Lobos, Atari y Moby Dick. Y todas ellas tienen un denominador común y es la presencia de los animales salvajes y también la presencia de las poblaciones indígenas. Esas comunidades que de alguna manera representan pues probablemente la muestra viva del origen de nosotros como especie moderna en contacto con la naturaleza que a día de hoy queda en algunos de los ecosistemas salvajes de nuestro planeta. Y os pongo estos tres títulos porque luego veréis cuál ha sido la influencia que ha tenido en lo que a continuación he comenzado a desarrollar. Cuando ya fui haciéndome un poco más mayor, pues bueno, me enamoré de todo el mundo de los documentales de naturaleza y en concreto hubo un making of que a mí me impactó muchísimo, lo tenéis en YouTube si lo queréis ver, que es de Chewing the Bush, que son Alan Root y Joan Root. Ellos son los padres de lo que hoy en día conocemos como el blue chip de naturaleza salvaje. Cuando vemos una serie como Planet Earth y pensamos, qué maravilla, ¿no? Qué nivel de realización, qué narrativa. Prácticamente estás trabajando una narrativa dentro del mundo de la naturaleza que es más propia de un Hollywood que de un documental al uso, ¿no? Y ellos dos son los padres de ese género o de ese estatus dentro del mundo del documental de naturaleza, y si tenéis la oportunidad de ver este making of, veréis cómo es posible hacer grandes cosas basándose uno en el ingenio y muchas veces no disponiendo de toda la tecnología de la cual disponemos a día de hoy.
Así que un poco cuando lo vi, que además nadie menta una sola palabra en este documental, en este making of, es todo sonido natural, me pensé, ¿no? En algún momento, dijo, quizá yo el día de mañana puedo hacer algo similar, quizá el día de mañana puedo viajar a lugares remotos y puedo contar historias que puedan servir para inspirar a las futuras generaciones o por lo menos para pensar en cuál es el rol que nosotros tenemos para con la naturaleza a día de hoy. ¿Y qué sucedía? Que en el fondo era todo un sueño difícil de alcanzar porque yo he nacido en una familia de Bilbao que no tenía mucha conexión con la naturaleza y que me he criado en una ciudad. Lo que sucede es que en un momento dado, fruto del azar, pues comencé a pasar los veranos en un pueblo de Castilla con unos parientes lejanos de los que había escuchado hablar toda mi vida, pero no había tenido la oportunidad de conocerlos, y uno de ellos, que era un tío segundo mío, que era un amante de la caza, para los que hayáis visto Los Santos Inocentes, era una persona que tenía mucho que ver con esa atmósfera y esa estética que se ve en Los Santos Inocentes, ¿no? Del conocer la tierra y ser capaz de reinterpretar la naturaleza en función de sus colores, su climatología, sus olores, para ser capaz de desentrañar dónde están los animales, qué es lo que van a hacer y cómo se van a comportar. Y ahí fui adquiriendo muchos de los conocimientos que luego he podido emplear para dar con ellos y para fotografiarlos, y sobre todo para autoconvencerme de que los pasos de la caza no era lo que yo quería seguir, pero que muchas de las cosas que aprendí durante aquellos años, siendo un poco el pinche de las jornadas de caza, las apliqué posteriormente a la fotografía y terminé fotografiando sus paisajes y la riqueza de la biodiversidad que habitaba en muchos lugares, ¿no? Desde los insectos, pasando por las aves rapaces, hasta las naturalezas en este caso, de los robles centenarios que había en el pueblo. Y bueno, así poco a poco decidí que bueno, estaba aprendiendo, ¿no? A usar las cámaras, a usar la fotografía para inmortalizar elementos de la naturaleza que me importaban, pero no sabía cómo contarlo. ¿Cómo puedes contar una historia y que llegue al público? Porque a día de hoy hay una avalancha de contenidos en masa de altísima calidad que está presente en las redes sociales y en otras muchísimas ventanas, ¿no? Hoy no será por contenido visual y visual, ¿no? Pero creo que se marca la diferencia cuando aparece alguien que sabe cómo contarte algo y cómo tocarte el corazón, y eso era lo que yo no sabía, y por eso decidí especializarme en el mundo del guión y aprender a escribir historias y tratar de llevarlo luego a la cámara. Lo que pasa es que la vida a veces pues, te lleva por derroteros que no imaginabas, y cuando terminas la universidad acabas de guionista en una serie de comedia de Antena 3, y para cuando te das cuenta te sientes como el gorrión aquel de allí de la jaula, y dices, ¿qué hago yo aquí metido en esta urbe de cemento, en una colmena, con un montón de gente que me está hablando de cosas que ni me interesan, y encima estoy intentando hacer chistes escritos para que las tramas funcionen y van y nos cancelan la serie? Con lo cual era toda una señal, ¿no? Y vino una ONG y me dijo, porque ya sabían un poco de qué pie cojeaba, y me dijo, jo, ¿estarías dispuesto a marcharte a los Andes peruanos y bolivianos a convivir un tiempo con las comunidades indígenas quechua para apoyar visualmente los proyectos de empoderamiento de mujeres que tenemos allí? Y no me lo pensé y me largué para allá, ¿no? Y ahí fue donde conocí a los pastores de Cuyes, que me parecieron una maravilla, porque aquí estamos acostumbrados a ver a un pastor que abre un cercadillo y salen 1000 ovejas, pues allí tú abres un cercadillo y salen 500 cuyes, todos gritando, cuy, 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 cuy. Y ya cuando descubres que encima hay un día al año en los cuales ellos, con el cuy hembra más bello y con el cuy macho más bello, montan una ceremonia, una boda en la cual incluso visten a los animales, pues recuerdo que de alguna manera fue como un flashazo que me empujó a pensar, quizá debería de volver al camino por el que siempre quise ir, y quizá debería de empezar a plantearme si puedo dedicarme a contar historias en las cuales hubiera un coprotagonismo compartido entre seres humanos especiales con una historia que contar y animales que tuvieran una vinculación directa con esa historia. Así que antes de hablaros de este proyecto, que es el que me va a ocupar la mayor parte de la presentación, para que veáis un poco el vínculo que uno va forjando a veces sin quererlo con aquellas cosas o aquellos elementos que le han marcado durante su infancia, antes de hablaros de este proyecto, después de haber tenido esta experiencia en Perú y en Bolivia, monté mi propia productora en Bilbao, de la cual ya no formo parte porque cambié de rumbo, pero conseguimos hacer el primer documental, que era precisamente una historia que contaba el asesinato de los últimos balleneros vascos que fueron asesinados en Islandia durante un magnicidio. Joder.
Y bueno, aquella película tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo de la película de Moby Dick de John Huston del año 52, que es la película que creo que he visto más veces, creo que la he visto más de 60 veces, una cosa así, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Y siguiendo un poco la estela de aquellas películas que a mí me marcaron y de esa gran pregunta de qué papel juego yo como ser humano, sea de Gran Canaria, de Bilbao, de Madrid o de donde sea, o de Nepal, qué relación guardo yo con el ecosistema en el que habito y con la naturaleza salvaje que habita en nuestro planeta. Decidí ponerme a hacer un estudio durante 14 meses en los cuales investigué sobre cuáles eran las últimas relaciones de simbiosis entre animales y seres humanos que existían en nuestro planeta. Es decir, a día de hoy, ¿qué personas queda todavía que tienen una relación en la cual ambas partes salen ganando basándose en unas normas establecidas por el amor y el respeto y la pasión hacia esos animales? O, por otra parte, mejor dicho, si en el origen de los tiempos nos entendimos con la naturaleza para sobrevivir en clave de trabajo en equipo, ¿qué es lo que queda? Y quizá a través de esas historias podríamos inspirar para reconstruir los puentes que se han caído entre nosotros y la naturaleza, porque tenemos a día de hoy una forma de vivir con la cual le hemos dado la espalda absolutamente a todo aquello que nos dio la vida, de alguna manera. Así que este es el tráiler de esta locura que nos llevó a hacer un viaje a 11 países en los cuales tuvimos la oportunidad de estar un mes y medio en cada país para poder producir, dirigir y realizar esta serie en 11 lenguas originales para mostrar y recoger y documentar algunas de estas prácticas humanas que desgraciadamente probablemente en los próximos 20 años desaparecerán, ¿de acuerdo? Y de lo que luego, si queréis, podemos hablar y podemos conversar. Bueno, son 11 historias humanas y no tenemos tiempo hoy para hablar de las 11, así que he elegido las 4 que a mí más me marcaron, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar un poco, en resumen, cuáles son y por qué son importantes. Los Mundari y el ganado de los reyes. Esta historia tuvo lugar en Sudán del Sur. Los Mundari es una etnia nilótica que habita todavía en los meandros del Nilo Blanco, ¿de acuerdo? Son los pastores de las Ankole Batusi, estas reses que estáis viendo aquí, que tienen unas astas que alcanzan hasta 1,5 metros de longitud y por las cuales están dispuestos a dar su vida y que representan una herramienta como mediums para conectar con el más allá. Cuando descubrimos esta historia, nos dimos cuenta que podíamos tratar de dar con las claves de los cuidados y de la relación de lo que fue el origen de la ganadería, o el origen de cómo el ser humano de alguna manera llegó a domesticar a unos seres que a día de hoy los vemos como domésticos, pero que en su día fueron animales salvajes, ¿de acuerdo? Este es Moga, que es el pastor que protagonizó el capítulo, y este toro se llama Mamuar, que significa blanco en lengua mundari, ¿de acuerdo? La experiencia que tuvimos allí fue maravillosa. También fue un tanto traumática porque hicimos un primer viaje en el cual desgraciadamente no llegamos prácticamente ni a sacar la cámara porque tanto a mí como a mi compañero Pablo nos arrestaron durante 10 días en una situación muy complicada de posguerra. Tener en cuenta que se trata del país más joven del mundo y nosotros comenzamos a grabar esto en 2018. En 2013 habían conseguido su independencia, había estallado una nueva guerra civil después de haber estado 40 años en conflicto. Y cuando llegamos fue prácticamente al de poquito, muy poquito, de haber firmado el Tratado de Paz. Todavía estaba la cosa muy caliente, nos acusaron de ser espías
Justamente llegamos allí cuando estaban expulsando a todos los periodistas de Naciones Unidas y a varias organizaciones de ayuda humanitaria, y bueno, pues desde estas situaciones en las que apareces allí con cientos y cientos de kilos de equipo para grabar un documental en un país donde todo el mundo está hablando de violaciones de los derechos humanos y de atrocidades, y cuando les dices que vienes a grabar un documental sobre vacas no te cree nadie, y te arrestan, te llevan a punta de arma de un sitio para otro, y lo que piensas que van a ser 2 días terminan siendo 10 días. Las personas con las que trabajas, que son ugandeses y que te están facilitando la logística en el país, pues son, por decirlo finamente, maltratadas, golpeadas y amenazadas. Hubo gente a la que tuvimos que sacar escondidos en los maleteros de los coches por la frontera para que no les pasase nada más. Y a nosotros tuvimos la suerte de que, como éramos blancos y tampoco tenían ninguna prueba para encarcelarnos indefinidamente, lo que hicieron fue primero meternos en unos centros cerrados de los sótanos de seguridad nacional. Luego nos sacaron a unas casas donde nos tuvieron ahí encerrados y sacándonos para interrogatorios, y al final la respuesta fue: no podemos demostrar que ustedes son espías, pero tampoco ustedes pueden demostrar lo contrario, así que les echamos del país. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos a la vuelta fue, y aquí hay un historión para Panasonic, y es que cuando nos detuvieron, pensando que iban a ser 2 días, y nosotros, como no queríamos que ni la policía ni el ejército nos robase los equipos, nos marchamos arrestados sin decirles que teníamos los equipos, todas las cámaras, los sliders y toda la indumentaria en la aldea, y fueron los propios pastores los que excavaron un suelo y enterraron todos los equipos. Así que antes de que nos deportasen enviamos a un contacto para que a través de un par de pastores desenterrasen todo y pudieran traer en unas bolsas todo lo que nos tuvimos que traer de vuelta. Y esos equipos son con los que volvimos en un segundo viaje, donde pudimos llevar a cabo el rodaje gracias a que contentamos o les hicimos bastante la pelota a los que nos habían arrestado en el primer viaje. Ellos son los Mundari, como veis tienen unas escarificaciones frontales que simulan la forma de una V. Esa forma de V, bueno, esa escarificación se les lleva a cabo, se les practica a los bebés durante la primera migraña, ¿de acuerdo? Es como una especie de práctica de purificación. Esto es un cattle camp, lo que estáis viendo aquí abajo es una cama, duermen a la intemperie para proteger a su ganado. Todos los años hay cientos y cientos de personas asesinadas, tanto de los Mundari como de los Nuer, como de los Dinka, como de los Lotuko, por asaltos de ganado. Pensar 40 años en situación de guerra civil, eres una persona joven, y cuando vuelves a casa después de haber firmado la paz, lo único que tienes es una K-47. Pero no tienes mujer, no tienes hijos y no tienes forma de casarte, porque el dinero se mide en vacas, y si tú no tienes vacas no tienes una dote. Si no tienes una dote no te puedes casar y acabas siendo una persona desplazada y marginada dentro de esa sociedad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Robar ganado, ¿de acuerdo? En una tesitura completamente violenta, pero que nos dio una idea de hasta qué punto no solamente el materialismo aplicado a los animales, sino el amor hacia el ganado, hacia la Sankole Batusi, les llevaba no solamente a dar su vida por esas reses, sino también a tener unas relaciones de simbiosis con ellas maravillosas, como por ejemplo, recolectaban todo el guano de las vacas, hacían montañitas, les prendían fuego para que todo el cattle camp estuviera rodeado de humo y la mosca cheche no pudiera incidir dentro del campamento de ganado, poder así protegerse ellos de esa enfermedad, pero a su vez ellos cubrían a las vacas de esa ceniza para que tampoco les picasen. Era como estar en una especie de gigantesco spa para vacas, básicamente, ¿de acuerdo? Ellos se duchan con la orina de las vacas y bueno, todo lo que, para que os hagáis una idea, aquí ahora nosotros, por ejemplo, la gente cuando se saca un selfie, ¿qué hace? Pues el que ha ido al gimnasio saca el musculito porque, claro, tiene que lucirlo. Otra persona que quizá quiere ensalzar otra parte de su físico también lo hace. Ellos lo que hacen cuando les vas a sacar una foto es levantan los brazos, porque tienen que simular las formas de las astas de las vacas que tanto quieren, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la segunda historia, que va enlazada y que funciona como pareja del capítulo en el cual está protagonizado por Mamuar y por Moga, y acompañado en este caso por el reno sagrado de los Duka, y protagonizado por un pastor maravilloso que se llama Bayandalai. Esta es una de las etnias más amenazadas del planeta, viven en la taiga, en Mongolia, en el norte de Mongolia, frontera con Siberia. Este es uno de los últimos pastores, el último que tiene más de 100 renos y que se ha negado a abandonar el Parque Nacional de Tengiz Shishet, que está en una zona llamada el Lago de Hoshbol, y que ha decidido mantener viva la tradición de la transhumancia que aprendió de sus abuelos.
Así que para llevar a cabo el rodaje tuvimos que hacer una transhumancia con él de 120 kilómetros durante un mes, a menos 18 grados, sin ningún tipo de electricidad ni tecnología, no nos duchamos en todo ese tiempo, con lo cual nos dio una idea muy interesante de hasta dónde podemos aguantar, sobre todo algunas personas del equipo, que al terminar el rodaje me dijeron: Aner, ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, pero no vuelvo, no me vuelvas a meter en este lío, ¿no? Así que Bayandalay nos asignó a cada una de las personas un reno, que era el reno que tuvimos que aprender a montar, porque no tengo ni idea de montar en un reno, o sea que tuve que aprender bueno, montarlo como si fuera un caballo, más luego una caravana de producción de 12 renos donde llevábamos drones, llevábamos tiendas portátiles, las cámaras, mochilas, incluso había uno que le llamábamos el renerador, porque llevaba un generador en un costado y 2 garrafas de gasolina en el otro, que era lo que necesitábamos para cargar las baterías y para poder cargar los portátiles. El reno lo es todo para ellos. Pensar que los renos que tiene Bayandalay, exceptuando 10, 12, viven todos de forma salvaje durante el año, y lo que hace es, cuando llega la primavera y se los quiere llevar a unas zonas altas donde sabe que brota un tipo de musgo concreto que ellos necesitan para proteger su salud, porque al final es un animal hiperresistente, pero hay una franja concreta del año donde tiene que alimentarse de un tipo de pasto, los agrupa a todos y es cuando realiza esa gran migración. A través de los renos es capaz, bueno, o eso él dice, en concreto a través del Darhan Chagan, el reno sagrado blanco, de saber si la migración va a ser exitosa o no, si va a tener suerte o no, si le augura algún mal presagio o algún tipo de infortunio. Y bueno, fue toda una experiencia porque, entre otras de las muchas anécdotas que nos pasaron, hubo una noche que nos atacaron los lobos. Para que os hagáis una idea, estábamos durmiendo en unas tiendas de campaña de forma cónica. Ellos siguen viviendo en tipis. Para que nos hagamos una idea, ellos son los ancestros de los indios norteamericanos que nosotros conocemos a día de hoy. Ellos son los descendientes de los que cruzaron el mar de Bering hace más de 15.000 años durante esa última glaciación y que dieron lugar a muchas de las sociedades indígenas que hoy conocemos en Norteamérica, ¿de acuerdo? Y siguen viviendo en esos tipis que hacen, bueno, ya con una mezcla de pieles de reno, lonas de nylon, y fue toda una experiencia aprender a hacer un tipi porque no teníamos ni idea, nos tuvieron que enseñar. Una noche me acuerdo que nos atacaron los lobos, se comieron un par de renos y claro, Bayandalay nos dijo: o arreglamos esta situación o yo no sigo grabando el documental. Todo esto estando en medio de la nada, después de un montón de días allí con las cámaras y soportando ventiscas. Y tuvimos que construir a mano con hachas un corral para proteger a los renos, así que fue toda una experiencia. La tercera historia que más me marcó fue la de Yusuf y las hienas sagradas de Harar. Harar es la cuarta ciudad santa del Islam, se encuentra en Etiopía, e históricamente hay una leyenda y una historia vinculada a esta urbe que cuenta que había un sultán que era, por así decirlo, la persona más poderosa de aquella ciudad, y que todos los años practicaba el aunugus, que era depositar en un momento concreto del año una bandeja de cerámica llena de ganfo, llena de avena con leche, en las puertas del palacio. Y esa noche llegaban las hienas procedentes de los campos de alrededor, y en función de cómo se comían ese ganfo, era capaz de predecir, pues bueno, si el año que le esperaba a su sociedad, a sus súbditos, iba a ser bueno o malo, si las cosechas iban a ser productivas o no. Hoy todavía la gente en Harar practica el aunugus, y las hienas cada noche, independientemente de que haya ritual o no, se adentran desde la zona de la sabana, desde la zona en la cual hay bosques de matorral bajo, al interior de la ciudad, y recorren todo el casco urbano de la ciudad en grandes familias, y se van alimentando de todos los desperdicios y de todos los residuos alimenticios que han quedado después de que se cierren los mercados, que muchas veces hay trozos de carne podrida, etc. En todo ese contexto, hace ya unos cuantos años, un bebé llamado Yusuf, que era portado por su madre a las espaldas para ir a cosechar el cat, que es una droga que es legal en Etiopía, no sé si la conocéis, es una droga que mascas y que te produce un nivel de excitación. Llevaba un gorrito rojo y se le cayó al suelo. Y su madre, que se dio cuenta tiempo después, se quitó a Yusuf de la espalda, lo dejó en el suelo metido en una cesta de mimbre para volver atrás y recoger el gorro. En ese momento una hiena salió de la espesura y atacó al bebé. Le mordió la cabeza, le rasgó todo el vientre, le sacó parte de las vísceras, estaba prácticamente muerto, pero sobrevivió, y eso le mereció el apodo del Guareba Jemba.
aquel que sobrevivió al ataque, el superviviente. Tiempo después, a Yusuf le pasó algo muy interesante, y es que cuando se casó y formó una familia, una mañana, vino un vecino y le dijo: Yusuf, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando en tu casa? Alguien está escarbando al otro lado de la pared en la que duermen tus hijos. Y entonces dijo: estas son las hienas que vienen a cobrarse lo que no pudieron acabar. Tengo que hacer algo. Y entonces fue al mercado y contactó con un amigo suyo que era carnicero y le dijo: toda la carne podrida o que vayas a tirar cada día me la dejas, me la das. Y desde aquel día decidió sentarse en la puerta de su casa y ofrecer a las hienas la carne del mercado. Hoy es el día en el que las hienas le visitan cada noche, tienen un nombre asignado por él no puede vivir sin ellas, y de alguna manera lo que ha hecho es cerrar un pacto de perdón que le ha llevado a su familia a tener una relación única con estos animales tan temidos, aparte de, bueno, la demanda fotográfica que hay por parte de un montón de fotógrafos y filmmakers de medio mundo para capturar este momento, ¿no? Y este es uno de los capítulos de la serie, que saca a relucir un poco los secretos de su historia personal para con las hienas, ¿no? Y de cómo a día de hoy él se emociona cuando llama por la noche y dice todos los nombres y hay una que no viene. ¿Qué le habrá pasado? Me siento horrible. Quizá alguien la habrá matado, espero que no sea así, ¿no? Fue una experiencia muy, muy interesante. Y por último, la más potente de todas y quizá la que más invita a la reflexión, es la relación que tienen los aguaguayá, una de las, considerada por Survival International, la etnia más amenazada del planeta, que viven en la mata atlántica amazónica en el estado de Maranhão, Brasil, y la relación que tienen con sus janimas. Las janimas son los animales adoptados después de las jornadas de cacería, una vez ellos han abatido y se han comido al padre o a la madre. Si hay un pequeño ejemplar, sea de primate, de coatí, de loro, lo que sea, que va a quedarse huérfano, ellos tienen la obligación, en una especie de acuerdo que tienen con la naturaleza, de devolverle a la naturaleza el favor que les ha dado por darles recursos para alimentarse, cuidando y criando al animal como un miembro más de la familia. Y cuando ese animal llega a un estado de edad adulta, es considerado janima, tiene los mismos derechos que cualquier otro ser humano y puede decidir cuándo abandona la aldea. Es su decisión y jamás lo caza. Y bueno, ¿qué fue maravilloso? Fue maravilloso que nuestros protagonistas son Tacuarí y Maiju. Aquí les veis, hace menos de 18 años, creo, ellos eran no contactados, ¿de acuerdo? Yo tuve la suerte de conocerles después de un proceso arduo de 7 meses de gestiones para conseguir el permiso para entrar en la comunidad y estar con ellos un mes. Ellos son lo que se conoce como algunas de las últimas personas de las familias declaradas no contactadas que decidieron hacer caso a la FUNAI, a la Fundación del Indio Brasileiro, para vivir en un recinto, no es un recinto, son unas aldeas instauradas dentro de una gran reserva para por lo menos poder disponer de servicios básicos de cuidados sanitarios, etc., ¿no? Y bueno, la verdad que arrastran consigo un trauma terrible, todas sus familias fueron asesinadas, han sido desplazados de sus territorios originales, la minería, la mina a cielo abierto de hierro más grande del mundo fue construida en su territorio, y buena parte de la caza que habitaba o habita en esa zona huyó, y con ello huyó buena parte de la alimentación que les lleva a ellos, bueno, a poder sobrevivir. Y poder convivir con ellos un mes fue una maravilla, y poder salir con ellos a cazar, a recolectar miel, dormir con ellos y poder conversar largo y tendido gracias a los traductores y hacer entrevistas sumamente largas nos dio una historia que es la historia que cierra toda la serie, porque engloba todos los valores del proyecto en una sola historia. Él es Tima y ella es Maiju. Este fue nuestro protagonista, bastante travieso, difícil de grabar. Menos mal que podíamos hacer cámara lenta en algún momento, porque si no, no sé yo si nos hubiera aguantado algún encuadre. Y aquí podéis ver a las niñas, por ejemplo, montan carreras de tortugas en la aldea. Y alguien podrá decir, ¿pero qué sentido tiene en el fondo esto? No es solamente una forma de devolverle a la naturaleza lo que la naturaleza te ha dado, es una forma de enseñarle a tus hijos el valor de la responsabilidad de cuidar de otro ser vivo, que les sirve luego a la hora de convertirse en padres y madres, porque los aguá, a día de hoy todo está cambiando mucho, pero en origen la paternidad y la maternidad era una función compartida. Una mujer podía decidir con cuántos hombres quería relacionarse, pero luego no se sabía de quién era el hijo. Entonces cada uno de ellos tenía la obligación
de educar y de cuidar a su hijo en aquellas habilidades en las cuales esa persona era más diestra, porque puede que tú seas un cazador maravilloso, pero igual eres un inútil para hacer otro tipo de actividades, como puede ser recolectar la miel. Entonces, cada uno tiene una función para hacer de ese niño o de esa niña agua en el futuro un adulto plenamente funcional en un ecosistema de selva. ¿Por qué contar estas historias? Pues por un compromiso que tenemos como equipo de sacar, bueno, no de sacar a la luz, porque yo creo que en líneas generales muchas cosas ya se saben, pero sí tratar un poco de abrir una puerta a hablar y a reflexionar sobre el comercio ilegal de armas en el Cuerno de África, que lleva a que muchos niños a día de hoy estén militarizados para proteger sus bienes. Aquí podéis ver un tren de 3,5 kilómetros de largo que cruza toda la reserva Agua. Bueno, y hay una huella de deforestación terrible en aquella zona. Y una de las cosas que sí que me gustaría decir es que a veces no somos muy conscientes de la afectación que tiene nuestro comportamiento diario como sociedad en Occidente hacia lo que estas personas sufren. Cuando me llaman para ir a algún colegio y me dicen, Aner, cuéntanos algo, ¿no?, sobre los Agua, yo muchas veces digo, la raya de cocaína que os vais a meter este sábado cuando salgáis de fiesta la están pagando ellos. Porque todos los laboratorios están en la selva y cada año mueren un montón de líderes indígenas a manos de las entidades o de los grupos del narco que operan en Brasil, Colombia. Ahora acabo de volver de Colombia de hacer un trabajo sobre los derechos de los colectivos indígenas Guaunán en la frontera del Darién, una situación profundamente complicada. Y también contamos esto porque creemos que hay seres humanos maravillosos a los cuales nadie les presta atención, no tienen followers en las redes sociales, no les conoce nadie, pero tienen historias profundamente inspiradoras que creo que estaría muy bien que que las nuevas generaciones le echasen un vistazo, ¿no? Porque da la sensación de que estamos más pendientes del último morreo que se ha dado a Aitana, mientras allí tienes a Ernesto, que en una situación sumamente complicada en la República Democrática del Congo está tratando de sacar adelante a Bomili, una cría de chimpancé con la que tuve la oportunidad de dormir durante una semana y que fue rescatado del tráfico ilegal de especies, a la que hubo que cuidar como si fuese un bebé recién nacido. Joy, que se encarga de la protección de los últimos gorilas de montaña en Uganda, o este señor maravilloso que se llama Roberto Aceredo, que él en su casa, sin ningún tipo de remuneración y diseñando un sistema propio de incubación de huevos, ha salvado de la extinción a una especie llamada el mutum del sudoeste, que es la responsable de que determinados árboles de la mata atlántica brasileira se sigan reproduciendo y la selva original no desaparezca, que es la selva encargada de la principal catalización del monóxido de carbono. Aquí os pongo este tráiler de Joy para que veáis un poco, bueno, es un tráiler de uno de los últimos cortos que hicimos hace un par de años. Favor, they are animals, but they are like you and Abby, you see. You look at them. You look at this one, Rukunda. You see, Rukunda is having eyes. You also have eyes. What is this? Leg. Leg. You see? You also have legs. What is this? Nose. Nose. You see, also have nose. What is this? Head. You also have head. So this one is baby gorilla. This is mommy gorilla. ¿Por qué contamos estas historias? Contamos estas historias para tener impacto. Y como ejemplo os quería poner aquí Joy. A día de hoy se ha visto en más de 30 países, está en Filmin, está en Waterbird Network, una plataforma del Reino Unido. Son muchas las personas que han visto esta historia. Da gusto estar en casa y recibir un WhatsApp de Joy que está de repente sacándose un selfie con gente de cualquier lugar del mundo que le dice: Joy, he visto tu cortometraje y he querido venir aquí para conocerte y ver a los gorilas. El turismo sostenible en este lugar del planeta, en esta Uganda fronteriza con el Congo, es lo que puede hacer que los gorilas
de montaña no desaparezcan. El equipo, somos un equipo reducido, muy comprometido, con mucha experiencia en viajes a lo largo del mundo, que es algo que, bueno, con lo que siempre habíamos soñado, pero muchas veces comentamos que no imaginábamos que fuésemos a dar tal cantidad de vueltas. Y bueno, es un equipo muy preparado para dormir durante un mes en esta situación, ¿no? Era nuestra casa en Sudán del Sur. Estoy metido enfundado en un saco de dormir a menos 18 grados en la taiga. Y aquí, bueno, estoy metido en una trampa para capturar okapis, que esto es de un proyecto nuevo que esperemos que vea la luz dentro de 2 años. Como veis, al final está muy bien, ¿no? Todo el tema de la aventura, el hecho de practicar, bueno, tener una profesión, un oficio que te hace sentir muy vivo, pero también es verdad que lo mejor de todo es la gente. La gente que te llevas es lo que marca la diferencia y lo que te hace sentir profundamente bien. Aquí tenéis a mi compañero Pablo, que es con el que codirijo prácticamente todo, Mandak, el traductor. Fijaros en qué condiciones están haciendo el subtitulado una entrevista de 13 horas. Ahí estoy con Chehai, que significa sol, es una mujer de la etnia Hammer. Maitane, que es nuestra sonidista y navaja suiza para todo lo que uno se puede imaginar que hay que arreglar, jugando con un niño al que le está poniendo un poco para que se escuche a sí mismo. Alejo, después de haber recuperado un dron que habíamos estrellado en las montañas de la Luna en Uganda. Y aquí, bueno, os pongo bueno, no sé si alguno le conocéis, era miembro de nuestro equipo, Tony Espadas, fue asesinado hace 1 año y 3 meses más o menos en Etiopía, y bueno, fue un palo muy, muy grande para todos. Y bueno, intentamos seguir haciendo lo que hacíamos con él, junto a él, pues siempre un poco teniéndole en mente, ¿no? Él fue una pieza clave en todas las historias que hemos contado en África. Sin él no hubiéramos conocido a los Mundari, no hubiéramos conocido a Joy, no hubiéramos conocido a Yusuf y otras tantas historias, pues bueno, que ahí queda su firma para el futuro, ¿no? Y para terminar, pues bueno, quería poneros este pequeño cortometraje que justamente, en este caso no hay un protagonista animal, pero es un cortometraje que hicimos para Lumix cuando fueron a sacar la GH6 y nos pidieron, tal, ¿qué historia podrías contar con esto? Algo así cortito y tal. Pues venga, pues nos marchamos a Etiopía a buscar a los Hammer. Y así, pues bueno, produjimos rápidamente este cortometraje y bueno, me parecía que podía ser bonito para cerrar la exposición, ¿vale? Si después del corto queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, encantado de responderos. imbabe o inda inombe inda sa ha izan wada isa gudube ya mai si ko arsali uguru gasha ta ga ai si gasha ta kite dil ke mana pur na ya ba si na skadab yini dai kore dina mau amai siane dam ogonan ogoro sia ko mata je turain na mai suyen na ante
dai da asile be inya be wakate be makanne in kai dai ai da ai shi da yayi senin ka fa hatta bin koro tire ne mais wango goro sia pai yakoro ko inna arsono nana ngag sho yab nano manu ko isino ke sho dali yab ta ki sun tunu ko pata hallo ton ta afalla nana na alla da khaydisi aga taki ana aizeto yata ija gadan pasha ais gra taki ana apalan arsaine gra wana siate paya wana mati giddine kin dakhasi ayain pal anta dakho tokon dakho ais kinka yiring aizia ka kada ais ki yaina paya antimid galan ma nuumuja humma aisi inta darqa kalaka hamara maisi wana biska hamara maisi wada dono edi sa ai zaman ti jo kermin ugo kin waisain Namo isa aika amar kota adai saka gabaisi taknasi adai onu waises ta inta kuti dad Fantástico, imposible dormirse, ¿verdad?
Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta breve, porque no hay tiempo, pero sí quisiera hacértela. ¿Cómo ha perfilado tu personalidad tu trabajo? Joder, pues sobre todo, por ejemplo, un punto súper importante que descubres cuando llevas ya varias historias haciendo los documentales, que Sí. muchas veces tenemos la sensación de ¿qué necesito para esta historia? ¿No? Esta tecnología o este tipo de cámaras, lo más importante es la empatía. Y es lo que las historias humanas, cuando empiezas a contarlas una tras otra, te das cuenta que es la clave para contar bien una historia, es la empatía que tú desarrolles para con la persona que lo protagoniza. Al final, creo que una de las cosas más bellas de viajar de verdad, es que te enseña a ponerte en el lugar del otro. Y creo que eso es la mejor herramienta que puedes encontrar para contar algo de una forma honesta y rigurosa, pero sobre todo honesta. Viajar de verdad y empatía. Gracias. Pues te entregamos esta placa también en agradecimiento a tu presencia y creo que has dejado ahí una huellita importante. Vale. Muchísimas gracias. 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 Gracias, amigo.